¿Qué es lo que te viene a tu vida en los próximos 3 meses? En el trabajo, en el dinero, en el amor, incluso en la salud, con tus hijos si los tienes, con tus hijos si los quieres tener. ¿Qué es lo que te viene en los próximos 3 meses? Te invito a que veas el contenido de este vídeo, de este programa hasta el final, porque seguramente te voy a poder ayudar en muchas de estas preguntas que te haces constantemente. Para eso te dejo las 3 opciones aquí, tan bonitas. Lo vas a poder ver, son 3 tarot muy bonitos, muy hermosos. Primera opción, segunda opción y tercera opción. Vamos a armonizar un poquito esto. Perfecto, te dejo las 3 opciones para que puedas conectar con alguna de ellas, aunque yo siempre recomiendo las 3. Así tendrás, repito, mucha mayor información. Antes de continuar con el programa, déjame que te hable de los abrecaminos y rituales de prosperidad. Si sientes tu camino bloqueado en el dinero, en el trabajo, necesitas una limpieza energética o alguna persona de tu confianza la necesitas limpiar tu casa con urgencia de toda energía negativa, de presencias oscuras, piensas o sabes que te hicieron brujería o magia, contacta conmigo, la luz siempre triunfa. Te vamos a ayudar a prosperar en el trabajo, en el amor o incluso a potenciar tus dones espirituales. No lo olvides nunca, la luz siempre triunfa. Bien, vamos con la primera, siempre de izquierda hacia derecha, primera, segunda y tercera. A ver, vamos a poner esto por aquí, vamos a poner esto por aquí y vamos a poner esta por aquí. Esta sería la primera opción. De acuerdo, supongo que ya has tenido tiempo. Vamos a darte una sorpresita. Ahí no te vayas. Bueno, fijaros, lo tenemos aquí. ¿Qué es lo que hemos escogido aquí al azar? Una mariposa. El símbolo de la mariposa es muy conocido porque, entre otras cosas, nos habla de libertad, la necesidad de poder sentirte libre. Incluso alguno de vosotros o de vosotras que habéis elegido esta primera opción, tenéis tatuada una mariposa. ¿A que sí? Vamos a dejar la mariposa por aquí. Y vamos a poder ver de forma general qué es lo que te viene en los próximos 3 meses. Vamos a poder ver qué es lo que te viene en los próximos 3 meses. ¿Qué es lo que te viene en los próximos 3 meses? Vamos a poder ver próximos 3 meses. ¿Qué es lo que te viene? Bueno, a ver por dónde empiezo, porque solamente con esta carta, el 8 de fuego, ya tenemos aquí mucha información. Lo digo siempre, este tarot es espectacular, es maravilloso, espectacular. Lo puedes encontrar aquí en el canal, justo aquí debajo, tienes el enlace para poder entrar a la tienda mágica de Rafael Tarot Sevilla. Ahí lo encontrarás. Bueno, este 8 de fuego, ¿qué nos indica? Lo primero, lo vas a poder ir viendo durante la sesión que tenemos aquí con este tarot. Eres una persona intuitiva, ¿de acuerdo? Eres alguien muy intuitivo. Si no lo sabes, pues te acabas de enterar. Eres alguien bastante intuitivo o intuitiva. Y si realmente eres alguien muy intuitivo porque trabajas con el tarot, con diferentes técnicas de sanación, vas a seguir potenciando tus habilidades, vas a seguir potenciando tus dones, van a continuar desarrollándose. Eso por una parte. Por otra parte, tienes un súper admirador o admiradora, da exactamente igual. Aquí hablamos de personas, tienes un súper admirador o una persona que te está admirando con mucha pasión, con mucho fuego. Aquí nos habla el 8 de fuego de dos cuestiones. La primera es una persona que evidentemente o trabaja contigo o tiene una relación muy estrecha contigo, pero como bien nos indica aquí esta espectacular imagen, esta maravillosa máscara, intenta que no se le note. Intenta que la gente no se dé cuenta de la atracción tan espectacular que siente hacia ti. Supongo que la gente, si es un compañero o una compañera de trabajo, la gente se ha dado cuenta. Es muy evidente, aunque él o ella tratan de hacer ver que eso no es así, que los demás están equivocados. Eso por una parte. Y por otra parte, una persona que conoces, no veo que tengas una relación tan estrecha
con esa otra persona y efectivamente esta persona se puede decir que para él o ella tú eres su amor platónico. Eres un gran amor. La verdad que eres un gran amor. Solamente ve cosas positivas en ti, solamente cree entender que eres alguien que tienes cosas muy buenas, muy positivas. Así que esto significa que en los próximos 3 meses esta persona dará la cara. En los próximos 3 meses continuamos con otra carta de fuego. El 3 de fuego nos habla de dos cositas. La primera, que al parecer vas a poder tener algún encontronazo o algún cambio de opinión con esa persona y sabrás, esta es la persona de la cual me hablaba Rafa en su vídeo, en su programa. Este es el hombre o esta la mujer. Se van a enfadar contigo. Vas a pensar, este enfadó porque viene. Es una tontería. Precisamente por una tontería, a esta persona descubrirás quién es si no tenías pensado quién es o si tienes algún tipo de duda. Gracias a este encontronazo de celos, es de celos. De celos vas a poder saber quién es ese hombre o esa mujer si no lo sabes realmente. La segunda opción, como nos habla este maravilloso 3 de fuego, tienes un viaje. Los próximos 3 meses tienes un viaje por delante. En principio no es un super viaje, pero tienes ahí un viaje. Siempre es importante el poder viajar. Bueno, continuamos con las cartas de fuego. Madre mía. En los próximos 3 meses, tanto a nivel social como a nivel social. Amigos, familiares, si tienes una pareja de pareja, si intentas tener pareja pues también, y a nivel familiar, como ya vengo diciendo, de forma general, vemos como el 5 de fuego en los 3 próximos meses o incluso 5 próximos meses, vas a tener algún que otro enfrentamiento con personas, ¿eh? Ya no lo había avisado anteriormente el 3 de fuego, pero aquí nos confirman con mucha mayor fuerza que los 3 próximos meses vas a tener enfrentamientos con personas. Espero que no sea físicamente, pero habrá gente que se va a molestar contigo, habrá alguna que otra discusión que puede llegar a ser bastante importante, sobre todo en dos aspectos, con gente de tu propia familia y con personas con las que estés trabajando o estudiando. Si ahora mismo no tienes una pareja, pero te gustaría volver con alguien de tu pasado que estuvo en tu vida, sí que tenéis una gran conexión física, probablemente podréis volver a veros y disfrutar, como decía aquella canción, de vuestros cuerpos en la oscuridad. Podréis volver a disfrutar de vuestros cuerpos en la oscuridad, pero amor no hay ahí, ¿eh? Hay pasión, mucho orgullo y mucha cabezonería, pero amor, no. Eso es si no tienes pareja. Y si tienes pareja, va a haber problemas con tu pareja. Bueno, continuamos con las cartas de fuego. Evidentemente, como ya te he dicho anteriormente, existe un admirador o una admiradora, como diría mi padre, que en gloria esté, muy caliente. Muy caliente hacia ti. Pero parece que tú, que eres también muy pillín o muy picante, da igual si eres un chico o una chica, hay una persona que te llama mucho la atención poderosamente, ¿eh? Bueno, puede haber varias, pero sobre todo una, como nos vuelve a decir el 4 de fuego, de forma clandestina. No quieres que se sepa que te gusta ese hombre o esa mujer. Si estamos hablando de una relación clandestina, pues mucho más a mi favor, ¿no? La relación clandestina con esa persona va a continuar, aunque como ya he dicho anteriormente, puede que haya algún desencuentro importante entre vosotros dos. De ahí, sobre todo, con mucha fuerza, como ha salido anteriormente esta figurita de la mariposa, que llegue momentos en los cuales necesites sentirte libre, que nadie te bloquea, que nadie te está haciéndote sentir como que vives en una prisión. Muchos problemas últimamente, muchas contradicciones últimamente de las personas hacia ti y tú también hacia algunas personas. Bueno, nos hablan de que eres una persona, ya lo dije anteriormente, eres una persona mágica, eres una persona con muchos talentos. Precisamente como eres una persona con muchos talentos, fijaros que todo conecta, ¿eh? Nos vamos a fijar, voy a acercar la carta y nos vamos a fijar amablemente en estas ranitas. La rana, uno de los significados de la rana es de símbolo de protección contra personas que te tengan envidia.
o celos por tus cualidades, por tu belleza, por tu físico. Iba a decir una barbaridad, pero YouTube me censura. Si eres una persona físicamente muy atractiva, si eres una chica, pues en lo que se suele fijar la gente, en las mujeres. Si eres un chico, pues exactamente igual. Y si tienes una inteligencia fuera de lo normal, eres un gran trabajador o una gran trabajadora, estamos hablando de lo mismo. Gente que te envidia muy cerca, que incluso te hacen ver que eso no es así, te hacen, como decimos aquí, te hacen la pelota, te doran la píldora. Ay, amiguito, ay, amiguita, qué bueno eres, qué gran persona. Y luego por detrás, ¡zas! ¿Eh? Por detrás, chasca. Bueno, pues tienes que tener cuidado. Precisamente estamos viendo el reflejo aquí. Algunas de esas personas van a dar un paso hacia adelante, como ya te lo vengo diciendo, por celos y por diferentes historias, pero van a poder dar ese paso hacia adelante. Lo vuelvo a decir otra vez, fijaros qué carta tan bonita, tan bella. Eres una persona tremendamente intuitiva, eres una persona, como estoy viendo aquí, alguno de vosotros tenéis una conexión especial con los gatos. Y como se suele decir en mi gremio, algunos de vosotros tenéis la mirada del gato. ¿Qué quiere decir? Que tenéis una mirada que atraviesa a la gente, atraviesa a las personas, atraviesa las circunstancias. Sois videntes, muchos de vosotros sois videntes. Y muchos de vosotros os sentís enclaustrados, encerrados en una relación, en una circunstancia o con compromisos familiares o sociales. Por eso salía la mariposa al principio. Tenéis que vivir con libertad. No tenéis que dejar que los demás os digan cómo os tenéis que comportar, qué es lo que tenéis que hacer. Si no, no vais a ser felices nunca. Vamos a encender esta velita a tu favor mientras seguimos con la lectura. Ahí. Ponemos esa velita a tu favor y vamos a terminar ya con la conclusión de la lectura. Bueno, el rey de aire junto al 9 de aire nos vuelve a decir que tienes que utilizar la inteligencia como de forma generalizada en los próximos 3 meses a nivel social, de trabajo, de relaciones. Vas a tener alguna que otra dificultad, vas a tener algún que otro enfrentamiento. Tienes que utilizar tu inteligencia. Si hubiese salido una reina, utilizas tu inteligencia pero de forma pasiva, como que no se dé cuenta a nadie. Pero los reyes siempre nos invitan a la acción. Entonces tienes que utilizar tu inteligencia de forma activa, hacerle ver a los demás con prudencia, con calma, con elegancia. Oye, estás equivocado. Me he dado cuenta de que has hablado mal de mí. Me he dado cuenta de que quieres hacerme caer en el trabajo. En una relación me he dado cuenta de esto, de esto, de esto. Con calma, con prudencia, pero se lo dices a esas personas. Y en una relación clandestina exactamente igual. Está muy bien la pasión, está muy bien el sexo, increíble, por lo que veo aquí, es increíble, pero necesitas sentirte libre. En una relación clandestina, en una relación a distancia o al conocer a personas nuevas, vas a poder atraer a mucha gente sexualmente hablando. Pero el rey de aire te invita a elegir. Si ese es tu camino elegido, estupendo. Pero si tú lo que quieres es otra cosa, utiliza la cabeza y filtra las personas que vas a conocer. Para el amor, para el sexo, para el trabajo y para las relaciones. Muy importante para poder evitar todos esos problemas. Bueno, vamos a recoger estas cartitas, maravillosas cartitas, como siempre digo, doy mucha información con pocas cartas. Mucha información con pocas cartas. Dejo esto por aquí. Vamos a dejar esta velita que es tuya, de la primera opción por aquí, no la voy a apagar. Vamos ahora con la segunda opción. La segunda opción. Bien, vamos a comenzar con la segunda opción. Bueno, esto lo vamos a ver luego. No, ahora. Ahí, no te vayas. Ahora, madre mía, bueno, habían salido un doble mensaje. Primero, como estamos viendo aquí, nos hablan de una llave, ¿eh? De una llave. Normalmente este mensaje de la llave nos indica que tú, si tienes algún tipo de problema, tienes la llave
para poder resolver ese problema, pero esta llave está doblada, con lo cual nos quiere indicar que ese camino de libertad o poder resolver un problema lo podrías haber hecho hace ya mucho tiempo, pero por un motivo o por otro no lo has hecho. Estás tardando en poder resolver una situación. Y aquí estamos viendo una nota musical. Estamos viendo una nota musical. Muy importante para ti que has elegido esta segunda opción, la música. La música te va a poder permitir, se me ha caído, liberarte de energía negativa, poder realzar y poder potenciar tu creatividad y, por supuesto, como se suele decir, quien canta su mal espanta. Así que benefíciate de la música para poder potenciar tu creatividad y para poder hacerte sentir mejor. Vamos ahora con la lectura. Próximos 3 meses para ti. Próximos 3 meses para ti. Vamos a ver, próximos 3 meses para ti. Bueno, las ideas también. La música, repito, como nos habla de creatividad. Creatividad. ¿Te conviene trasladarte a vivir a otro país, a otra ciudad? ¿Te conviene cambiar de trabajo? En principio, sí. Si estás trabajando y llevas mucho tiempo preguntándote si merece la pena estudiar un idioma, irte a vivir a otro lugar, emprender una aventura, repito, la respuesta es sí. Esta energía, en caso de no hacerlo, la vas a tener durante mucho tiempo en tu interior. El 3 de bastos siempre nos habla, siempre nos invita a un nuevo comienzo a nivel profesional. Por eso nos hablan los bastos. A nivel de placer, quiero hacer un viaje. Me quiero ir al Caribe una semana, 15 días. Quiero ir a los carnavales de Río. Quiero ir a Sevilla, que es muy bonita. Quiero ir a Roma, que también es muy bonita. Bueno, lo que queráis, ¿no? Nos invita a eso. En principio, el destino, en los próximos 3 meses, las casualidades no existen, nos habla de ese cambio a nivel profesional. Si estás trabajando y quieres un cambio, lo vas a poder tener en los próximos 3 meses. En los 3 próximos meses también nos habla de la posibilidad de un viaje. En los 3 próximos meses, con mucho cariño, espero no tener problemas con YouTube, podrías tener más de una aventura amorosa. Aunque tengas pareja, si estás soltero, pues viva tú, viva tu cuerpo, pero si tienes pareja, la verdad, posibilidad de tener aventuras con otra persona va a ser muy real. La posibilidad, la oportunidad, la vas a poder tener en caso de que tengas pareja. Repito, en el caso de que no tengas pareja, pues mucho mejor, más fácil, pero las posibilidades van a estar ahí. Vemos aquí como alguien, si tienes pareja, puede que alguien del pasado sabes perfectamente de quién te estoy hablando. Repito, si tienes pareja, sabes perfectamente de quién te estoy hablando, porque muchos de vosotros o de vosotras teniendo pareja actualmente estáis hablando con ese hombre o con esa mujer. Aunque en este caso el caballero de bastos nos habla de una energía masculina, pero bueno, bastante caliente, muy fuerte, muy poderosa, una persona físicamente muy atractiva, una persona que ejerce una gran influencia sobre ti. Muchos de vosotros, si tenéis pareja, estáis hablando con una antigua pareja o con alguien que despierta tu ilusión, como he dicho anteriormente, despierta tu pasión. ¿Puede ocurrir algo con esa persona? La verdad, como nos vienen diciendo aquí, la respuesta es sí, puede ocurrir algo con esa persona que estuvo en tu vida o que tú quieres que esté en tu vida. La verdad es que puede ocurrir algo. En el caso de que no tengas pareja, pues es exactamente el mismo mensaje. El 3 de bastos nos indica que a través del trabajo, alguien que a ti te interesa de tu trabajo, que trabaja contigo o trabaja en la empresa de enfrente, o vais a desayunar al mismo sitio todos los días, efectivamente está interesado en ti. Mucho, con mucha fuerza. Nos indica que la luz de Dios va a brillar en tu vida en los 3 próximos meses a nivel mental, donde vas a tener grandes ideas. Ese cambio de trabajo, mejorar en tu trabajo ciertas circunstancias que permitan que el trabajo mejore, para que tú puedas rendir mejor, para que tus compañeros puedan rendir mejor. En el caso de que tú tengas una empresa, para potenciar tu empresa. El sol también nos habla del
oro, o por lo menos esta carta a mí siempre me transmite el oro. Si necesitas dinero, vas a encontrar la estrategia o vas a crear la estrategia para poder conseguir ese dinero, para poder conseguir ese oro. De forma extraordinaria te puede llegar oro. Sí, lo estoy diciendo totalmente en serio. De forma extraordinaria te puede llegar oro. Sí, alguien importante para ti te puede regalar un anillo de oro, un compromiso, a través de la familia, un anillo, un pendiente, una pulsera de una abuela, de una tía, de un padre. Bueno, te puede llegar de alguna manera oro, oro. Bueno, eso a nivel mental. Vas a tener 3 meses muy activos. A nivel de emociones, incluso de placer, como se indica el 9 de copas, pues dale alegría a tu cuerpo, Macarena, que tu cuerpo parece que lo necesita. El 9 de copas te invita a la felicidad, a las amistades, a pasarlo bien, a disfrutar de la vida, a tener toda la intimidad que a ti te dé la gana, con quien tú quieras. Así que los 3 próximos meses, madre mía, son la envidia del barrio, son la envidia de los vecinos, los 3 próximos meses que a ti te esperan. Estamos viendo que eres una persona muy atractiva, porque el caballero de bastos ya nos indica de que tienes un pretendiente o una pretendienta, como se quiera llamar, pero que de tu pasado también hay gente, ya lo dije al principio, que quieren conectar contigo. Se van a proponer hablarte. Puede que hayan tenido algún tipo de miedo, de dudas a la hora de hablarte, a la hora de expresar sus emociones hacia ti, pero lo van a hacer, ¿eh? Lo van a hacer. Se va a poner en contacto contigo. Y mucha gente me va a poner un comentario justo aquí debajo. Rafa, puede ser que ese hombre o esa mujer quieran ponerse en contacto conmigo porque no me olvidan. Sí, la verdad es que olvidar no te olvidan. Y puede ser que ese hombre o esa mujer estén enamorados de ti. No. Siempre distingo entre querer y amar. Si han tenido una relación contigo, querer te siguen queriendo. Pero lo que ellos quieren es poder volver precisamente por ese querer, por esa pasión hacia ti. Esta velita es para ti. La primera velita es para la gente que ha elegido la opción número 1. Esta segunda velita es para ti que has elegido la opción número 2 para iluminarte el camino, para que continúe tu camino de la mejor manera posible y que nadie te lo corte. Alejamos ahí las malas vibras que puede haber, que de momento no ha salido ninguna. De momento no ha salido ninguna mala vibra. Bueno, nos indican que con muchos acontecimientos, de forma casi continuada se van a poder producir en tu vida en los 3 próximos meses, o incluso un año, muchas, muchas y buenas ocasiones y oportunidades y cosas muy bonitas que te tienen que hacer disfrutar bastante. Por eso sale aquí con tanta fuerza en 9 de copas, van a ocurrir en tu vida. Pero necesitas equilibrarte. Necesitas saber, ok, estoy trabajando mucho, voy a conseguir mucho trabajo, voy a conseguir mucho dinero. La mente te va a pedir equilibrio. Puedes trabajar 10 horas al día y ganar 5.000 euros o 5.000 dólares. Estupendo. Puedes encontrar un método para, en lugar de trabajar 10 horas al día, trabajar 6 y seguir ganando esos 5.000 euros o 5.000 dólares. Eso es lo que vas a intentar averiguar. Tienes 37 pretendientes escribiéndote todos los días, enviándote fotos, desnudos. Tienes que tomar la determinación de si ese es el camino que quieres continuar o con quién te quedas, quién te merece la pena, quién no te merece la pena. Y para aquellas personas que quieran volver a comunicarse contigo, porque son viejos amigos pero que llevan 500 años sin hablarte. No se preocuparon por ti cuando las cosas te iban mal. Ahora que parece que las cosas te van a ir muy bien, van a volver a comunicarse contigo. Esos antiguos amigos, esos familiares incluso, o esos antiguos amores. Tienes que tomar la decisión, te conviene comunicarte con estas personas, te conviene volver a abrirle la puerta a ese hombre o a esa mujer. Eso ya depende de ti. Bueno, y vamos a ver qué es lo que nos indica aquí. Pues, hijo mío o hija mía,
bendecido. Vas a ser una persona totalmente bendecida a los 3 próximos meses. Yo diría que incluso un año, el próximo año enterito, porque el 10 de oros nos hablan de diferentes oportunidades a nivel laboral. Vas a poder tener diversidad de ofertas. Si quieres cambiar de trabajo, si quieres emprender, si quieres emprender un negocio, vas a tener la oportunidad e incluso el dinero necesario para poder emprender ese negocio. A nivel íntimo, si quieres vivir la vida, quieres disfrutar la noche, que la noche confunde, quieres disfrutar la noche, quiero un amante y mañana quiero dos y la semana que viene quiero tres, los vas a poder tener. Pero si tienes diferentes amores, no sé si quedarme con mi actual pareja, volver con mi antigua pareja, estar con mi jefe o con mi compañera de trabajo, no sé si estar con este, Tienes que tomar una decisión porque buenas oportunidades afortunadamente no te van a faltar. Y encima, como está diciendo el 9 de copas, vas a poder pasarlo muy, muy bien, ¿eh? Muy bien. De una manera o de otra, lo vas a poder pasar muy bien. Bueno, pues me alegro. ¿Qué te digo? Me alegro mucho por ti. Quizás una cartita más. Quizás una cartita más. Bueno, pues seguramente en los 3 próximos meses, como vas a poder tener diferentes oportunidades para poder amar, finalmente puede que lo consigas. Puede que si no lo estás, acabes enamorándote. Y si tienes una pareja, relación clandestina, relación a distancia, bueno, sea con esa pareja o con una pareja nueva, vas a terminar prácticamente enamorándote. Ilusionándote a nivel amoroso, sí. Enamorándote, pues seguramente también. Así que enhorabuena, porque tienes 3 meses por delante de prácticamente cuento de hadas, ¿eh? Cuento de hadas. Bueno, vamos a recoger este maravilloso tarot. Fantástico, bellísimo. Y vamos a continuar. Vamos a dejar este tarot por aquí para que no haya ninguna confusión. Recogemos esto. Y vamos con la tercera y definitiva opción. Aquí está, tercera y definitiva opción. Bueno, vamos a ir con la tercera opción. Vamos a... Otra mariposa. Bueno, pues nada, hoy es el día de las mariposas del símbolo de la libertad, entre otros condicionamientos o entre otros significados, mejor dicho, entre otros significados, la mariposa te habla de libertad y te habla también de expresión. ¿Qué quiero decir? Expresa qué es lo que eres, quién eres, en qué piensas. Si tienes algún tipo de bloqueo íntimo, porque tienes miedo de que la gente, un chico que le gustan los chicos, si tienes miedo del condicionamiento, del que dirán, exprésate como eres. Que eres una chica, que te interesan las chicas, exactamente igual. Que tienes un compañero que llevas años o meses enamorado o enamorada de esa persona, pero no te atreves a decirlo, expresa tus sentimientos. Que quieres emprender y crear una superempresa, te quieres dedicar a la moda, te quieres dedicar al tarot, quieres convertirte en un gran ingeniero, en un gran doctor, expresa lo que quieres. Expresa lo que quieres. Así es como vas a poder vivir. No puedes vivir sin expresar lo que eres, lo que sientes. Exprésalo. Vamos a ver ahora el significado en los 3 próximos meses, qué es lo que te viene los 3 próximos meses para ti. Vamos a poder ver. No, una más. Una más. Ahora, ¿algún problemita en los dedos, hermanito o hermanita? ¿Algún problemita en los nudillos? ¿Le has pegado a alguien? ¿Te has dado un golpe? Bueno, si es así, por favor, alguien me puede dejar un comentario aquí debajo. Alguien me puede dejar un comentario. Bueno, el 7 de espadas. Estamos viendo que últimamente no te sientes una persona demasiado afortunada. Es como que cualquier proyecto, cualquier relación, cualquier intento de hablar con un amigo o con una amiga te sale mal. El 7 de espadas, evidentemente, ¿tú tienes responsabilidad? Pues sí, todos tenemos responsabilidades sobre nuestros actos, pero para tu alegría, y digo para tu alegría porque así te voy a poder quitar un gran peso de encima, hay mucha gente que te ha utilizado, hay mucha gente que te ha engañado y hay mucha gente que te ha traicionado. Vengo diciendo esto porque
Hablas con tu papá, hablas con tu hermana, hablas con tu pareja, hablas con un amigo, hablas con mucha gente o con alguna gente, con algunas personas. Y esas personas te dicen, no, eso no es así, puede que te lo estés inventando, a lo mejor no es así, a lo mejor... Bueno, pues resulta que sí, tú llevas la razón. Tú llevabas la razón. En lo que sea, llevabas la razón. Ten en cuenta que es un vídeo interactivo generalizado, que no es una consulta personal. Para una consulta personal ya sabéis cómo poneros en contacto conmigo. El 10 de bastos efectivamente nos hablan de caminos bloqueados. ¿Hay alguien que te está bloqueando los caminos? En este vídeo interactivo nos hablan que podría ser más de una persona. Desde hace mucho tiempo. Pueden utilizar alfileres porque me vienen aquí, por eso salen ahí en el 7 de espadas. Esas espadas pueden... ¡Ay, espérate! Espérate. Que estamos viendo espadas nuevas y espadas antiguas. En el caso de que tú sientas que tus caminos están siendo bloqueados, lo han hecho anteriormente, espadas antiguas. Espadas nuevas van a volver a intentarlo. Y en teoría lo están haciendo ya. Eso si sientes que te han hecho algún tipo de brujería, que hablan mal de ti, bastante, por diferentes motivos, bastante. Hay alguno de vosotros que durante la noche tenéis sueños muy raros y sensaciones muy raras. Ese es un síntoma de que os están haciendo algo. Luego, los malos comentarios de la gente por diferentes motivos, la verdad. Envidiosos, que a lo mejor tú me pones un comentario aquí debajo, pero Rafa, hace 10 meses que no consigo trabajo. ¿De qué tienen envidia? Bueno, hay gente para todo, hay gente para todo, hermanito, hermanita, hay gente para todo. Vamos a ver, brujería, te están bloqueando los caminos, hay gente que ha hablado mal de ti y hay gente en la cual tú quieres confiar, personas en las que tú quieres confiar que te han traicionado. Pasado, espadas viejas, espadas nuevas, lo siguen haciendo. Te siguen mintiendo. El día de bastos vemos esos caminos bloqueados, pero no significa que no debes de perder la fe. No te debes de perder la fe, pero a nivel mental, pues el 3 de espadas estamos viendo personas que están viendo situaciones o están viviendo, sí, lo he dicho bien, están viviendo situaciones complicadas y están viendo cosas complicadas. A alguien que tiene a su papá o a su mamá que no están bien de salud, situaciones complicadas en el trabajo, a nivel sentimental, le tomaste el móvil, el celular a tu pareja y le viste que hablaba con otra, con otro. Estáis sufriendo y estáis viendo situaciones que os hacen sufrir. Vaya por Dios. Bueno, el haz de espadas. El haz de espadas, libertad, hermanito, hermanita. Por eso te decía la mariposa que tienes que expresar lo que piensas y lo que sientes. Si tú sabes que tu pareja no se está comportando bien contigo, no solamente decírselo a tu pareja. Si esa persona, en definitiva, le va a costar mucho trabajo cambiar y seguramente tú no quieres, lo que esté pasando con tu pareja, si es tan negativo como estamos viendo aquí, necesitas libertad. Como te indica la mariposa, necesitas volar libre. Volar libre. Para el trabajo, porque el 10 de bastos nos habla que muchos de vosotros, si tenéis trabajo, estáis sufriendo en el trabajo. Tienes que volar libre. Si están abusando de ti profesionalmente, el haz de espadas te invita a que recurras a la justicia, que se haga la justicia en tu trabajo. De una manera o de otra, te tienes que liberar. Con las parejas, si no tienes parejas, pero estás pensando en el dolor que te han hecho, libérate de ese dolor porque la vida siempre continúa y nos trae nuevas oportunidades. Aquí estamos viendo a un rey de oros, que puede ser una pareja actual que te está haciendo sufrir, no te valora, no te comprende, no te sientes feliz con esa pareja. Si estamos hablando de una relación anterior, como estamos viendo aquí el 3 de espadas, hombre, volver con alguien que te hizo sufrir, volver con alguien que no te ha valorado, no es lo más inteligente. Si estamos viendo aquí el rey de oros y tiene que ver con las cartas del trabajo que te estoy diciendo, el as de espadas te invita a liberarte. Si estás trabajando en un trabajo que te sientes ahogado, que te sientes retenida, que no te pagan lo que mereces,
Busca otro trabajo lo antes posible y te liberas. Si llega un momento en que la situación es insostenible, libérate de ese trabajo. Ya vendrá otro. Repito, la vida siempre da nuevas oportunidades. Entonces el tarot, ¿qué es lo que te está diciendo? Que después de mucho sufrimiento, porque puede que tú tengas una pareja y quieras tener un bebé, no llega el bebé, se ha producido una pérdida, no logramos tener la intimidad suficiente. Bueno, si tienes problemas con la pareja para poder tener el bebé, si estáis en proceso de divorcio o separación, si cualquier problema que tengas, que durante los últimos meses, no semanas, sino meses, has sentido que tu vida no era la que tú querías y has sufrido mucho, enhorabuena. El juicio nos habla de una liberación, que era lo que te estaba invitando, lo que te estaba diciendo que era lo que estaba por llegar. El as de espadas te decía que estaba por llegar tu liberación, tu resurrección. Vas a encontrar las herramientas, la fuerza, el pensamiento y el sentimiento para poder enfrentarte a esos problemas que te tenían muy limitado o muy limitada. Y vas a poder, me alegro mucho por ti, no te conozco, vas a poder conseguir una gran victoria, una grandísima victoria. Como estamos viendo aquí el águila y este oso, si muchos de vosotros estabais pensando marcharos a vivir a Estados Unidos o a un país bastante grande, a Estados Unidos, por ejemplo, para poder trabajar, para poder tener mejor calidad de vida, lo vais a poder conseguir. Si estás viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, o en España o en otro país y quieres obtener el permiso de residencia o nacionalizarte en ese país, lo vas a poder conseguir. Vas a poder liberarte de muchas personas del pasado o incluso de tu presente que no te han valorado, que han tenido un comportamiento muy negativo hacia ti. Vas a poder conseguir resurgir, vas a poder conseguir una mejor aceptación social, porque nos hablan de nuevas oportunidades para ti, no solamente a nivel sentimental, si es lo que tú quieres, a nivel social o de comprensión. Lo digo de otra manera, personas que te van a poder entender, te van a poder ayudar. No estás solo, hermano, no estás sola, hermanita, vas a poder conseguir ayuda. Y muchos de estos problemas que te venían sujetando, te venían haciéndote daño durante bastante tiempo, vas a poder liberarte. Nunca mejor dicho, con la carta del juicio, aleluya, dijo el Señor. ¿Qué es la siguiente carta? 6 de oros, carta kármica. Aparece ahí un águila, guía espiritual, aparece un gran oso, guía espiritual, y ahora aparece aquí la gente que viva en Estados Unidos o en el continente americano y que seáis o tengáis vínculos con pueblos antiguos, indígenas, me comprendéis perfectamente. Sois personas con una capacidad intuitiva muy elevada. Normalmente me están diciendo que tú que estás viendo esta tercera opción eres medium. Todo el mundo es medium, pero no todo el mundo tiene la facilidad de poder desarrollar esos canales. Tú sí lo tienes. Puede que muchos de vosotros estéis sufriendo desde hace mucho tiempo precisamente por esos dones. No logras controlarlo, pierdes energía, te duele el cuerpo, pierdes fuerza. Bueno, lo vas a poder hacer. Pero en definitiva, ya no decía mágicamente el juicio, vas a poder liberarte. El 6 de oros, carta kármica, nos habla de equilibrio. Te liberas, consigues victorias y consigues un equilibrio en tu vida en los 3 próximos meses, como en este caso nos habla el 6 de oros, también sobre todo a nivel económico. A nivel económico. Si quieres liberarte de un trabajo, vas a poder conseguir otro para poder vivir mejor. Si quieres volver con una persona, porque tú sientes que debes de volver con esa persona, lo vas a poder conseguir. Pero, como te decía al principio, debes de vivir en libertad. Si no quieres volver con esa persona, obtendrás la libertad para poder vivir la vida de la mejor manera posible. Sean lo que sean los problemas que te han tenido sufriendo y te han tenido muy limitado o muy limitada, los vas a poder romper, vas a poder vivir tu vida con libertad. Una cartita más extra. Por favor, no tengáis sentimientos de culpabilidad por vivir la vida que tú quieres vivir. Si te quieres marchar a otro país a trabajar, no te sientas culpable por la gente que dejas atrás. Estás intentando hacer lo correcto en tu vida.
Si rompes una relación muy tóxica, no te sientas culpable porque él te llama o ella te llama, me siento triste, te fuiste. Si es una persona que no te ha valorado, no te ha comprendido, tuvo tiempo para poder hacerlo. No os sintáis culpables por continuar vuestra vida y poder ser felices como os merecéis y lo vais a poder conseguir. Y vamos ya finalmente, lo tenía que haber hecho antes, pero bueno, vamos a ver finalmente. Ahí, enciéndete. Ahí, enciéndete, ahí, enciéndete. Vamos a encender finalmente tu velita también, porque tú también tienes derecho a tu tercera petición. Esto es una petición para cada uno de vosotros, para que el camino se os abra de la mejor manera posible, los seres de la luz te puedan guiar. No te preocupes, tú vas a intentar en los 3 próximos meses equilibrar tu vida. Lo vas a poder conseguir a nivel sentimental, a nivel emocional muy importante, y si tienes problemas económicos los vas a poder solucionar. Pero no tengas miedo al futuro. Me volveré a equivocar, volveré a perder el trabajo, di un préstamo, voy a perder el dinero. No tengas miedo. Lo estás haciendo mejor de lo que tú piensas. Solamente te hace falta confianza y energía para poder continuar tu camino. Por eso te he prendido esa velita que seguramente te va a venir muy bien. Cuídate mucho. No lo olvides, te mereces lo mejor. Ya hemos llegado al final de este vídeo, espero que te haya gustado, déjame tu like, suscríbete al canal y apoya este canal de la mejor manera posible, como tú creas conveniente. Espero poder encontrarte nuevamente aquí, en tu casa, Rafael Taro Sevilla. Un abrazo fuerte, hasta pronto.